Estudio Bíblico, el arte de servir. Suscríbete y sigue este curso, lección por lección, para entender más el plan de Dios, en la vida de cada uno de los creyentes y nuevos creyentes en la fe de Cristo Jesús. Iniciemos. Lección 1. Los Hechos de los Apóstoles. La importancia del libro de los Hechos. El libro de los Hechos es el único libro histórico del Nuevo Testamento. Es la fuente principal de información sobre la iglesia primitiva. Nos da una narración exacta del nacimiento y desarrollo de la iglesia durante más o menos 30 años. El Nuevo Testamento se divide en 4 partes. 1. Los Evangelios, las narraciones de la vida y el ministerio de Jesús mientras estaba en la tierra. 2. Hechos, la historia de la iglesia primitiva. 3. Las epístolas, cartas de instrucción escritas a las iglesias o a individuos ya creyentes. 4. El Apocalipsis, el único libro de profecía del Nuevo Testamento. Si queremos saber de la experiencia que la iglesia primitiva tuvo, debemos leer el libro de los Hechos. No contemos con encontrar el plan de salvación en las epístolas. Es en el libro de los Hechos que leemos cómo se puede recibir la salvación. También nos da los principios para el avivamiento y la obra misionera. Nos da el modelo del gobierno de la iglesia y coloca el fundamento de la doctrina que se desarrolla luego en las epístolas. La fecha del libro. Este libro fue escrito en el año 63 después de Cristo. La razón de ponerle esta fecha es sencilla. El apóstol Pablo llegó a Roma a principios del año 61 después de Cristo. El libro termina con la declaración 2 años enteros del primer encarcelamiento de Pablo. Por eso sabemos que la fecha del libro es 63 DC. El libro no menciona el incendio de Roma en el año 64 después de Cristo y la persecución de los cristianos, ni la destrucción del templo y Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Por lo tanto, el libro debe haber sido escrito antes de estos sucesos. El autor del libro, Lucas, el médico, escribió el libro. Era compañero del apóstol Pablo que se juntó a él en Troas. El pronombre personal nosotros indica cuando Lucas fue compañero de Pablo. Hechos 16, 10, 17, 20, 5, 21, 27, 1, 28. Por el proceso de eliminación, se sabe que el escritor es Lucas porque las secciones nosotros hacen mención de los otros compañeros de Pablo. También, es evidente que este libro fue escrito por el mismo autor que escribió el Evangelio de Lucas. Lucas era griego y no judío, porque en Colosenses 4 se distingue de los circuncidados. Lucas respondió a la petición de ir a Macedonia con Pablo y más tarde fue el encargado de la iglesia de Filipos por 6 años. Estaba con Pablo durante su segundo encarcelamiento, 2 Timoteo 4, 11. El primer tratado se refiere al Evangelio de Lucas. El libro de los Hechos es una continuación del Evangelio y comienza en el punto donde el Evangelio termina. Ambos libros fueron dirigidos a Teófilo, sin duda un oficial griego o romano que tenía un nombre griego. Sabemos muy poco de él, excepto que Lucas le da el título de excelentísimo, lo que indica que era un hombre importante, posiblemente gobernador de alguna provincia. Es posible que era amigo de Lucas, a quien testificó y ganó para el Señor, aunque no lo sabemos. Es posible que Teófilo fue convertido a Cristo. Lucas pudo haber escrito la última parte del libro por su propio conocimiento y experiencia personal. Es probable que Lucas tuviera un diario, donde escribía los acontecimientos de todos los días. Cuando escribió el Evangelio y la primera parte de Hechos, Lucas tenía acceso a las informaciones que Pablo pudo darle y de los otros como Silas, Jacobo, Felipe y sus hijas, etc. El propósito del libro. El propósito del libro es el mismo que el Evangelio. En la introducción al Evangelio, Lucas establece que su propósito es dar un relato completo y ordenado de la vida y el ministerio de nuestro Señor. Lucas establece que había investigado cuidadosamente las cosas que ocurrieron y su intención era dar una narración histórica exacta. Este también es su propósito en escribir el libro de los Hechos. Debemos notar su referencia al Evangelio, donde narró lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar. El Evangelio cuenta lo que Jesús comenzó a hacer. El libro de Hechos narra lo que Jesús continúa haciendo. La composición del libro. 1. 3 divisiones principales. Hay 3 divisiones principales en este libro. Capítulos 1, 5. El nacimiento de la iglesia primitiva. El personaje principal es Pedro.
Capítulos 6, 12. El esparcimiento de la iglesia perseguida. El personaje principal es el primer mártir, Esteban. Capítulos 13, 28. La predicación del Evangelio a todo el mundo por la iglesia misionera. El personaje principal es el apóstol Pablo. 2. El versículo clave. El versículo clave de todo el libro es Hechos 1, 8. Pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Este versículo expresa el tema de todo el libro. Continuamos con la lección 2 en el siguiente video. Pon tus preguntas y comentarios en el video. Solicita el estudio escrito.